Vamos al escenario el doctor David Riaño, vicepresidente de Soluciones de Bajas Emisiones de Ecopetrol, quien nos presentará el rol de Ecopetrol dinamizando la transición energética y asegurando la confiabilidad energética. Bienvenido. Buenas tardes. Primero que todo, un reconocimiento muy especial para la ANDI por la organización de este evento y también un agradecimiento por permitirnos este espacio. Vamos a tratar estos temas que ustedes ven en la lámina el día de hoy. Primero, contarles un poco de nuestra estrategia al 2040 y cómo esta incorpora elementos o cómo incorpora los elementos de la transición energética. Segundo, rápidamente presentarles una referencia de cuáles son esas metas o aspiraciones y los avances que tienen los mayores jugadores de la industria de oil and gas en el mundo, y es bueno traerlos a colación porque permite referenciarnos en cómo las empresas de este negocio vemos y participamos en el desarrollo de la transición energética. En el tercer capítulo, enfocarnos en Ecopetrol, cuáles son esas acciones, metas que buscamos y lo que hemos alcanzado hasta ahora en nuestros objetivos relacionados con la transición energética. Y finalmente, y relacionado con el título de esta conferencia, cuáles son esas capacidades que nosotros en el Grupo Ecopetrol tenemos para dinamizar la transición. Muchos de ustedes ya conocen esta lámina. Son los pilares y elementos principales en cada uno de ellos de nuestra estrategia al 2040. Tenemos 4. El primero, crecer con la transición energética. Ya de entrada ustedes ven la transición claramente en la estrategia del Grupo Ecopetrol. Segundo, generar valor con sostenibilidad, un concepto propio que ha desarrollado Ecopetrol para referirse a estos temas. El tercero, conocimiento de vanguardia. Y el cuarto, los retornos competitivos. Voy a recorrer rápidamente cada uno de ellos para destacar algunos elementos y más adelante profundizo, como les dije en un principio, sobre lo que hemos logrado al momento. En crecer con la transición energética, en este pilar que buscamos alcanzar una producción al 2040 entre 700 y 750 mil barriles equivalentes día. Segundo, acelerar las metas de incorporación de energía renovable. Vale la pena decir que al inicio, cuando se planteó la estrategia por primera vez, se tenía la meta de 1000 megavatios de potencia eléctrica a partir de fuentes renovables hacia el 2030. En una revisión que se hizo en el segundo semestre del año pasado, se confirma, digamos, la visión en la estrategia de la transición, pero se anticipó la meta y ahora es 900 megavatios al 2025, el próximo año. Y crecer con la transición en nuevos negocios de energía a través de un aporte a la EBITDA entre el 22 y 26% en estos negocios a través de ISA, que es una filial del grupo. En el segundo pilar, que es generar valor con sostenibilidad, tenemos una aspiración de invertir alrededor de 6,6 billones de pesos colombianos en inversión social para transformación de los territorios. Se mencionaba esta mañana en la conferencia de la UDME y en el panel posterior la importancia del territorio. En la estrategia de Ecopetrol es clara y entendemos que el desarrollo de las zonas donde está nuestra infraestructura, de las zonas donde van a estar nuestros proyectos y en general en el país son claves para cumplir la estrategia y obviamente sacar adelante la transición energética en la vista país. Una reducción del 55% de las emisiones de metano al 2030 como una aspiración y una optimización del consumo de energía de al menos 25 petajoules al 2030. Para que se hagan una referencia, en el 2022 nuestro consumo fueron 126 petajoules y hago una referencia nuevamente a la presentación de la UDME de esta mañana y es la vista energía, no solo electricidad, sino todas las fuentes de energía que consumimos en nuestros activos. Es decir, esta meta 2030 equivale a reducir aproximadamente
el 20% del consumo de energía que tuvimos en el 2022. Una referencia que más adelante voy a volver a ella es el 22% de esa energía que consumimos es eléctrica y el resto es térmica, para que tengan un orden de magnitud. Pero quisiera resaltar el mensaje también de la UDME de verlo desde la posición de todas las fuentes y usos de energía. En conocimiento de vanguardia, una meta de alcanzar, apalancado por la ciencia, tecnología e innovación, entre 20 y 30 billones de dólares al 2040, iniciando la cuenta en el 2018, que el 70% de nuestro talento humano cuente con habilidades de vanguardia para afianzar nuestra estrategia, que ustedes ven resumida ahí en esa lámina, y la reconversión tecnológica del parque de autogeneración. Ecopetrol, también más adelante les cuento algunas cifras más detalladas, consume alrededor de 8 teravatios hora año de energía eléctrica, de los cuales autoproduce alrededor del 60%. Esa autoproducción al momento son 1.364 megavatios en potencia instalada, de los cuales el 16% ya es renovable, no convencional, principalmente solar y algo hidráulico, pero aún tenemos un 26% de esa potencia de autogeneración a partir de líquidos, el resto es gas. De ahí la relevancia de la reconversión tecnológica, en este caso del parque de autogeneración, que además ayuda a contribuir a las metas de eficiencia y de descarbonización. Y en retornos competitivos, al 2040 tener una EBITDA entre 13 y 14 billones de dólares, con un elemento muy importante, esperando que ese EBITDA se componga alrededor de la mitad del negocio de hidrocarburos y el otro 50% de diversificación, lo que implica que sea aportado por los negocios asociados a la transición, incluyendo ISA, donde está transmisión, comunicaciones y vías, y gas natural. Más o menos la proporción es 25% proveniente de los negocios de ISA y el otro 25% en los negocios de nuevas emisiones en Ecopetrol, donde incluimos gas natural. La proporción hoy en día es 80% hidrocarburos, 15% ISA y 5% nuevos negocios de la transición, que es donde está gas natural. Ahora bien, dentro de la estrategia que, como ustedes ven, incorpora directamente los elementos de la transición, hay un mensaje muy importante desde Ecopetrol y es cómo vemos la transición energética justa. Y vemos esta en un marco de gradualidad y seguridad. Más adelante podemos avanzar un poquito en esos elementos. Pero son dos componentes muy importantes de la visión en el grupo de Ecopetrol de cómo avanzar en la transición energética justa. Y acá hay 4 distinciones a las cuales quería referirme rápidamente. La oferta de energéticos, que es la que ustedes ven en la parte superior. ¿Qué significa o cómo la incorporamos? Uno, en la visión de que debemos proveer, mantener y transportar los energéticos de forma asequible para la demanda existente y para nueva demanda, y obviamente hablar de energéticos confiables y de bajas emisiones. Eso es un elemento importante. El aporte de los retornos, ustedes ven ahí, mantener la competitividad de estos y lo que aportamos, valga la redundancia, a la economía del país. Un dato que ustedes han visto seguramente recientemente y es que en el 2023 alcanzamos la cifra más alta de la historia de transferencias a la nación, 58 billones de pesos colombianos, y entre el 2020 y 2023, 5,1 billones de pesos colombianos en regalías de gas, solamente de gas. Entonces, la importancia de Ecopetrol y de su aporte a la economía del país es notoria y particularmente el año pasado tenemos un elemento muy importante para destacar. La protección del medio ambiente, donde vemos la descarbonización de nuestra operación, también en línea con la estrategia y con la incorporación de la transición energética en la misma. El objetivo, 0 emisiones netas de alcance 1 y 2 al 2050 y 0 quemas rutinarias al 2030. Y finalmente en este tema, la conexión y contribución a la sociedad y al territorio a través de un aporte mutuo, como lo mencioné antes en el elemento de sostenibilidad, de beneficio común con
los socios que vemos, que son las comunidades en los territorios donde actuamos. Y ahí tenemos unas iniciativas de justicia energética, donde está Gas Social y comunidades energéticas, perdón, que les contaré en un momento. Esta lámina permite poner en contexto dónde se desenvuelve la estrategia de Ecopetrol para los próximos años. Al lado izquierdo, ustedes ven la matriz de demanda de energía en Colombia, considerando todas las fuentes de energía al 2023. Al otro lado ven cuál es la proyección que se ve desde la UDME. Tomamos los datos del Plan Energético Nacional último publicado en el escenario superior de transición energética. Y ustedes observan allá en cada uno de los colores cuáles son los energéticos y cómo cambia su composición desde el 23 hasta el 40. Para destacar, si nos paramos en el año 2023, de esos 1.314 petajoules que consumió el país, ustedes ven la participación de un 16% de electricidad renovable, que es la franja amarilla. Ahí están solo los kilovatios hora generados con fuentes renovables, hidráulica y otras, no están los que provienen de hidrocarburos. De esos, para que tengan una referencia, y como les mencioné antes, Ecopetrol consume el equivalente al 10%, ya en el 2023. En gas natural, que ustedes ven la participación en azul en la lámina, Ecopetrol suministra el 75% de ese mercado. Es decir, provee el combustible para atender el 75% de la demanda final de gas natural. Y en el mercado de líquidos, de combustibles líquidos, el 81%. Cuando uno toma esto en conjunto, lo puede resumir en la frase que aparece en la parte superior. Ecopetrol en el 2023, y podríamos decir que es la situación actual, aporta prácticamente el 50% de toda la energía que se consume en Colombia. Entonces, un elemento clave cuando comienza uno a hablar de por qué Ecopetrol es o debe ser un dinamizador de la transición energética, además de estar en su estrategia por su participación en la matriz. Ustedes ven ahí los colores y uno puede ir con una escala en el 2030 simplemente como una referencia de un paso y a cómo llegamos, a dónde llegamos, perdón, en el 2040 en esta proyección de la OCDE. Un crecimiento bastante notorio de la generación, de la participación de la generación eléctrica a partir de fuentes renovables, que es la parte amarilla en la derecha. Entonces pasamos de un 16% a alrededor de un 30%, es casi el doble de participación en la matriz. Sí. Gas natural, a pesar de que se ve un leve decrecimiento en el porcentaje de participación, en términos absolutos crece, y los líquidos, que es la parte azul oscura abajo, tiene un crecimiento hacia 2030 en porcentaje y en cantidad de energía, pero al 2040 la UDME lo ve con una declinación, tanto en valor absoluto como en porcentaje. Esa es la forma como se ve la matriz energética en el país para los próximos años. Y en esas metas intermedias destacar un par de cifras. En el 2040, si tomamos los requerimientos de energía que nosotros estimamos tendremos en ese momento, particularmente de electricidad, equivaldrían al 30% de toda la electricidad renovable que se consumiría en el país. Es decir, tenemos una participación hoy de alrededor del 10% y como vamos con los procesos del negocio tradicional más los nuevos negocios asociados a la transición, llegaríamos a un 30%. Es una gran cantidad de energía renovable la que va a requerir el grupo Ecopetrol en términos relativos contra el sistema o todo el país. Y en la meta volante de 2030, un dato a destacar. Les mencioné antes, teníamos una meta de al menos 1.000 megavatios renovables en ese momento, se trajo al 2025, casi todas, 900 megavatios, y la aspiración obviamente es estar por encima de 1.000 megavatios en ese momento de potencia eléctrica renovable. ¿Cuánto puede ser en los escenarios que hemos analizado? Entre 2.000 y 3.000 megavatios generados de electricidad a partir de fuentes renovables. Entonces, no solo hoy tenemos una participación muy importante en la oferta y en la demanda de energía del país, sino que nuestra posición va a ser igual de importante al menos en los próximos 16 años.
Y eso implica grandes retos para el Grupo Ecopetrol. Y es cómo llegar a cumplir esa aspiración. Y estamos hablando solamente de atender los requerimientos propios del grupo. No estamos hablando en generación eléctrica de atender otros mercados diferentes a nuestro consumo propio. Y lo destaco porque en las conversaciones de Ecopetrol entrando en el sector de generación eléctrica genera discusión, pero simplemente estamos hablando de poder atender, cubrir nuestra demanda propia. Vamos a hacer en esta diapositiva, en esta diapositiva que viene, como lo mencioné antes, un referenciamiento de qué hacen las grandes compañías de oil and gas en el mundo en materia de transición. Acá en la parte superior destacamos algunas metas conjuntas, es decir, son comunes o están incorporadas de alguna manera en todas esas compañías. Los datos que aparecen en esa barra superior corresponden a estas compañías que son las que hemos analizado. Todas en cero emisiones netas al 2050 en alcances 1 y 2 al menos. Producir de forma acumulada a partir de la revisión de sus estrategias y sus avances, que nuestro equipo les hace un seguimiento, al 2030 tener al menos 200.000 megavatios de generación eléctrica a partir de fuentes renovables. Recuerden que nuestra meta allá está por encima de 1 gigavatio o entre 2 y 3. Bueno, el acumulado son 200 gigavatios, 200.000 megavatios de potencia instalada renovable. Producir 15 millones de toneladas año de hidrógeno de bajas emisiones. Y finalmente, la intensidad de carbono en ese rango que aparece en la lámina entre 40 y el 80%, dependiendo de la compañía. Pero está en todas, unas con una meta más retadora, otras un poco menor. Es común, todas estas grandes empresas de oil and gas del mundo, Ecopetrol ustedes la ven por acá en la parte media hacia abajo, están trabajando en la transición. Y están trabajando ya en la transición. Las barras verdes que ustedes ven a la izquierda es la inversión en transición energética en dos componentes, electrificación verde o descarbonización. Ahora les cuento un poco qué tienen dentro de estas compañías. Están ordenadas por su inversión en billones de dólares en el 2023, es decir, ejecutado. Desde ExxonMobil, 5 billones de dólares hacia abajo. Ecopetrol es 0.8 billones de dólares el año pasado. Los porcentajes cambian. Tenemos Ecopetrol en un 4% del CAPEX total, pero hay empresas de oil and gas en el mundo como Repsol en el 19% o Total Energies en 16%. Otras un poco más abajo. Entonces ya permite uno ponerse en contexto. Lo que está haciendo Ecopetrol, lo que está haciendo Colombia, Ecopetrol es la principal empresa de energía del país, ¿cómo se ve en el contexto del mundo? Hay firmas, grandes jugadores de oil and gas, mucho más ambiciosos, otros un poco menos, pero todos trabajando en la transición ya. Un dato interesante, acá cuando uno desagrega la inversión en la grafiquita de barras de la mitad en la parte superior, ustedes ven en el color azul las barras, lo que es inversión en electrificación verde del mismo conjunto de empresas, y en las barras verdes lo que es descarbonización. Un crecimiento con un pico ahí hacia el año 2022, la línea amarilla es la suma de las dos, que guarda una correlación con los mejores precios del crudo. Es decir, las empresas de oil and gas, en la medida que tienen mejores ingresos en su negocio tradicional, pisan el acelerador en la transición energética, ¿sí? Y aumenta. Hay una correlación directa entre la magnitud de los ingresos del negocio tradicional con las inversiones en la transición. Ustedes ven ahí en las dos donas de la derecha a qué se refiere la electrificación verde, que son las barras azules, y la descarbonización, que son las barras verdes. Entonces, cuando uno mira, le hace el doble clic a la descarbonización, ¿qué está? Las componentes más grandes, generación renovable a partir de fuentes solares y eólicas, ¿sí? Y otros componentes. Pero no es lo único, ustedes ven ahí la parte de transporte, híbrido, eléctrico, y en la parte de abajo en descarbonización, igual las inversiones
en los tipos de inversiones que ejecutan las empresas de oil and gas. No estamos hablando de otros sectores, los de oil and gas. La dejamos acá para referencia y consulta, que es la gráfica de abajo, donde ustedes pueden ver toda esta capacidad renovable que se ha instalado entre el 22 y 23, a cuánto equivale en potencia instalada y en energía. Si ustedes miran, se termina el año 2023 por encima de 30.000 megavatios, 30 gigavatios instalados, y en energía entre 6 y 7 teravatios hora producidos. Son grandes cantidades de energía. Ahora, en el contexto de toda la energía que se consume en el mundo, es una cifra a revisar, pero en el contexto de lo que son las empresas de oil and gas, son muy importantes. De ahí la relevancia de hacer el referenciamiento, porque como estamos, repito, directamente contra los grandes jugadores de esta industria. Ahora vamos a ver cinco distinciones en lo que Ecopetrol trabaja en la transición energética en particular. El primero, la eficiencia energética. Como le mencioné antes, la aspiración es al 2030 lograr una optimización de los consumos de energía equivalente a 25 petajoules, más o menos el 20% de la línea base si tomamos el año 2022. Recuerden nuevamente, nosotros consumimos de toda esa energía 120 petajoules que consumimos en el 2022, el 22% más o menos es electricidad, el complemento es energía térmica. Y eso explica por qué en la dona de la izquierda, que es lo que ya hemos alcanzado, desde 2018 que arrancamos medición hasta diciembre del 23, ya hemos ahorrado 10,8 petajoules. Y la parte gris, los 8,9 que aparecen ahí, es los que hemos alcanzado en energía térmica. La parte de los 1,9 en el verde oscuro es lo que hemos alcanzado en energía eléctrica. ¿Por qué más térmica que eléctrica? Por la misma composición del consumo. 22% es energía eléctrica y el resto es energía térmica. Cuando miramos el 2030, ¿cómo vamos a alcanzar los 25 petajoules? Entonces, nuevamente la energía térmica tiene un gran peso, debería aportar unos 14 petajoules, la eléctrica unos 5 petajoules y tenemos un reto y es encontrar las eficiencias equivalentes a 6 petajoules, que es lo que estamos trabajando. En el periodo 2024-2026 esperamos ahorrar unos 3 petajoules adicionales aproximadamente, es decir, terminaríamos el 2026 por encima de la mitad de la meta que tenemos al 2030. Pero la parte más retadora es la última, porque primero se hacen los proyectos de eficiencia que requieren menos inversión, que son más asequibles, y después vienen los que requieren grandes proyectos, CAPEX y periodos de construcción. Abajo unos datos, abajo unos datos de cuánto ha aportado la eficiencia a la reducción de emisiones y los ahorros que ha generado en términos económicos para el grupo empresarial. Algo muy importante, de aquí al 2030, las dos palancas grandes del Grupo Ecopetrol para reducir sus emisiones y acercarse a la meta de cero neto en 2050 son metano y eficiencia energética. Eficiencia energética es muy importante y lo recalco porque el director de la UDME esta mañana hizo su comentario y tiene toda la razón. Y acá están los números tangibles de lo que ha logrado Ecopetrol y lo que implica para Ecopetrol la eficiencia energética. No solo en términos de cumplir la meta estratégica, en términos de emisiones y ahorro económico. Y esperamos que al 2030, al cumplir la optimización de los 25 petajoules, estos hayan aportado una reducción de emisiones de 1,2 millones de CO2 equivalente. En el 2019, 2020, todas las emisiones del grupo están alrededor de 16 millones de toneladas de CO2 equivalente, para tener una referencia. Ahora, fuentes renovables, que lo mencionamos también como uno de los principales elementos de la estrategia en materia de transición energética. La meta al 2025, 900 megavatios, como les mencioné antes. ¿Cuál es el portafolio que identificamos? Ya tenemos en la mesa 1.300 megavatios, 1.311 megavatios, 208 están operativos, 139 están en construcción, 125 tienen decisión final de inversión ya tomada, es decir, están ejecutándose,
y tenemos 839 megavatios, de esos 1.311 por desarrollar. Cuando uno coge los 1.311 megavatios de ese portafolio y lo distribuye por tecnología o por fuente energética primaria, encuentra lo que ustedes ven en la dona de la mitad. Solar, un 53%, eólico, un 27%, geotermia, 5%, hidráulica, 8%, biomasa, 8%. Y recientemente, al inicio de este año, hicimos un requerimiento de información al mercado para ver cuál era el potencial de proyectos de generación eléctrica a partir de fuentes renovables que están cerca de nuestras operaciones y que por lo tanto eventualmente podrían convertirse en autogeneración para el grupo. Recibimos proyectos por 1,8 gigavatios de renovables. Una cifra impresionante porque mirando las de la UME de esta mañana, son más del 10% de todas las que tiene la UME en su proceso de recopilación de información de proyectos renovables. Y estas son solo cerca de las operaciones de Ecopetrol. Cuando uno mira más allá del 2025, más allá de los 900 megavatios y se para en el 2030 y dice habría que instalar alrededor de 2.000, 3.000 megavatios de energía renovable, lo que uno encuentra es que va a tener que usarse la posibilidad de autogeneración, pero también va a tener que recurrirse a la red para obtener nueva generación renovable a través del sistema interconectado, pero también para obtener firmeza y complementariedad para un peso muy alto de energía intermitente en el portafolio. Porque un elemento muy importante para la operación de Ecopetrol es la confiabilidad, no solo eléctrica, sino energética. De ahí la relación y la necesidad de optimizar e ir al mercado de energía mayorista. Gas natural. Acá hay unas cifras del sector de gas natural que son conocidas por muchos de ustedes, 12 millones de usuarios, 12 millones de familias en el sector residencial, 216.000 industrias o comercios que usan este energético, inversiones previstas por Ecopetrol para el periodo 2024-26, 2.000 millones de dólares, 670.000 vehículos convertidos a gas natural vehicular y creciendo en los últimos meses por el desmonte de los subsidios a la gasolina, y la brecha, que también la mencionó el director de la OME esta mañana, 1,6 millones de familias cocinando. ¿Cuáles son los usos ya a nivel macro en el país del gas natural? Si uno los pudiera clasificar en unas pocas categorías. Reinyección, es un autoconsumo de Grupo Ecopetrol. Generación de energía eléctrica, tanto en el Grupo Ecopetrol, les mencioné antes, más o menos el 56% de toda nuestra potencia instalada en autogeneración es a partir de gas. 26% líquidos, como les dije antes, y un 16% renovable. La producción de hidrógeno azul, Ecopetrol tiene producción de hidrógeno azul, ya, ahora les muestro unos números. El mercado nacional, el resto de demanda y desarrollo social, que es lo que tiene que ver con gas social, que les cuento enseguida. La actividad exploratoria de gas ha sido mencionada y divulgada por Ecopetrol recurrentemente, dada la importancia que tiene el gas para el país, para la transición, para la matriz energética, como lo mencionamos antes. Aquí están todos los datos de los esfuerzos que se hacen en exploración, el potencial de los recursos que se tienen. Entonces, se hacía un comentario a lo largo del día de hoy, al cual yo quisiera referirme con esta diapositiva. El director de la UME mencionó también esta mañana que no es nuevo la importación. De hecho, en lo que va corrido este año hemos importado alrededor de 300 gigabits día, que fácilmente puede estar acercándose al 30% en algunos momentos de todo el consumo de gas. Pero no lo hemos hecho solo este año, se ha hecho recurrentemente en los últimos 2-3 años, con cantidades cada vez más crecientes. Entonces se ha importado gas y se va a tener que seguir importando gas, ¿sí? Pero no porque se prefiera importar gas a tener el gas nacional. El gas nacional está acá. Lo que pasa es que tiene que desarrollarse. Y mientras se desarrolla, con el crecimiento de la demanda, hay que garantizar la misma, y la opción con que cuenta el país, que ya está recurriendo a ella y va a seguir recurriendo a ella, es importar. Es una realidad.
Y no porque no se quiere el gas nacional, sino porque es necesario mientras llegamos a poder comercializar en el sistema, en el mercado, estas cantidades de gas. Es así de blanco y negro. Ahora, ¿cuál es el reto? Dada esa premisa, pues que hay que importar de la forma más económica posible para mantener la demanda y para evitar impactos en precios al usuario. Y ahí hay que explorar todas las posibilidades de importación que permitan ese objetivo, asegurar la demanda a un precio competitivo. Entonces es un tema muy importante que quería destacar con esta lámina, dado pues, el debate que genera y los comentarios que surgen alrededor de la necesidad o no de importación. Es un hecho, mientras llega el gas nacional. Gas social y comunidades energéticas, muy arraigado al tema de sostenibilidad, la gestión integral de territorio que debemos hacer. Ustedes ven ahí los números, hasta el 2023 ya alcanzamos la conexión de 44.000 familias al servicio de gas natural, un esfuerzo de Ecopetrol, sus filiales, el grupo, la aspiración 300.000 al año 2040, ahí tienen cómo se ubican esto, y en comunidades energéticas 7 proyectos, una ya operativa en Sucre y 6 proyectos estructurados. ¿Para qué? Para implementar esta solución de gestión integral de territorio, de solución socioeconómica y energética para las comunidades, particularmente las más desfavorecidas, y para volvernos socios de las comunidades, gestionar el territorio, lo cual es fundamental para poder sacar todas nuestras metas estratégicas. Si uno dice con el crecimiento que se espera de demanda de energía eléctrica en el negocio tradicional y en los nuevos negocios de energía, por ejemplo en la producción de hidrógeno o en la captura, almacenamiento y uso de carbono, en el 2040 se podrían requerir entre 6.000 y 10.000 megavatios renovables. ¿Dónde se van a construir? Donde están los recursos renovables. ¿Cómo se van a poder construir? Siempre que tengamos un buen relacionamiento y una buena gestión de las comunidades. Lo decía el viceministro esta mañana, La Guajira es importante, no es la única que aporta la transición, pero muy importante. Y la forma de que se pueda capitalizar, aprovechar esos recursos en esas zonas, pasa por tener una energía competitiva y eso implica también poder desarrollar los proyectos. Para que se hagan una referencia, hoy puede uno sacar un promedio, $60 megavatio hora es el precio del kilovatio hora en el mercado de energía mayorista, contratos promedio, puede tener unos mayor, unos menor. Para que el hidrógeno sea competitivo, y lo va a llegar a ser, Colombia tiene uno de los mejores recursos renovables del mundo, va a tener que bajar alrededor de $30 por megavatio hora. ¿En Colombia se pueden alcanzar $30 por megavatio hora? Sí. ¿Dónde? En La Guajira. ¿Qué hay que hacer? Desarrollar los proyectos de La Guajira. ¿Sí? Entonces es un poco para dar contexto a la importancia. Y entro justamente al hidrógeno con esa pequeña introducción que hice. La meta, 1 millón de toneladas de hidrógeno de bajas emisiones al 2040. ¿Dónde estamos hoy? Hoy consumimos 130.000 toneladas de hidrógeno en nuestras refinerías, de las cuales el 90% es gris y el 10% ya es azul. Es decir, capturamos el carbono. Pero tenemos que llegar a 1 millón de toneladas. Y esa es la ruta que nos hemos planteado para alcanzar esa meta estratégica. Un horizonte hasta el 2030 donde debemos centrarnos en el crecimiento, en adquirir las competencias y las capacidades para llegar a ser capaces de producir eficientemente 1 millón de toneladas. Y ahí entramos en las operaciones propias, en transporte de carga pesada y vamos avanzando hacia nuevos productos, nuevas demandas como la movilidad marítima y la exportación, para llegar del horizonte 1 al 2, que es reforzar la demanda, conversión de plantas y consolidar la demanda en un escenario final. Una meta muy ambiciosa que requiere un gran esfuerzo en producción de energía renovable, en conversión, en encontrar nueva demanda, en poder exportar. Y lo que ya hemos hecho, al lado izquierdo, que ustedes ven, movilidad sostenible, ya hoy producimos 30 toneladas de hidrógeno verde en Colombia en Ecopetrol, aquí en Cartagena y en Bogotá.
A partir del proyecto de Cartagena, que es el que aparece aquí en la parte izquierda abajo, que ya el electrolizador está en operación, vamos a implementar un uso para ese hidrógeno, además de aquel Toyota Mirai con el que se inició, implementando un corredor de carga de bajas emisiones que utilice obviamente el hidrógeno para mover productos de una filial nuestra entre Cartagena y Barranquilla. Y en el caso de Bogotá, que es un proyecto para movilidad, ya el bus, usted ahí tal vez se alcanza a ver, el bus se va a integrar a la flota del Sistema Integrado de Transporte Masivo de Bogotá y en una segunda fase a aumentar la flota de este uso o un servicio complementario para aprovechar toda la capacidad de hidrógeno que se produce. Los proyectos en las refinerías, que se espera que entren en 26, serían los primeros proyectos a escala industrial. Como se han planteado hasta ahora, aunque es parte del ejercicio financiero de definir su tamaño final, podrían aportar cada uno 9.000 toneladas de hidrógeno verde a las refinerías. Acuérdense que se consumen 130.000, pero viene el reto de estructurar y darle cierre financiero al proyecto. La aspiración es que en el 2026 esté. Y a la derecha, más indicativo que cualquier otra cosa, el potencial del tipo de iniciativas que se ven en el país en hidrógeno en el mediano y largo plazo. Es indicativo, obviamente, son las que se ven en el panorama, las concretas son la de la izquierda y la mitad, que son los proyectos que ya tenemos desde Ecopetrol. Y finalmente, para terminar, ¿cuáles son las capacidades? Que como decía al principio, permiten a Ecopetrol que ayude a dinamizar la transición energética en nuestro país. Entonces, primero, producimos el combustible o uno de los combustibles más importantes de la transición, el gas. Actualmente, como lo mencioné antes, aportamos el 75% de toda la demanda de gas del país. Y el gas es muy importante, porque con almacenamiento en baterías podemos ganar algo de flexibilidad intradiaria. Es decir, podemos tener algunas horas más de almacenamiento y por lo tanto de energía. Pero no garantizamos seguridad energética en un periodo de semanas o de meses. El único que puede hacer eso es el gas. Y va a crecer la incorporación de fuentes renovables en generación eléctrica, no solo en el grupo Ecopetrol, en el país. Esta mañana el director de la UME también mostraba esas cifras. ¿Qué puede dar soporte a eso en el corto plazo? El gas. El gas tiene que tener y va a tener que tener un rol cada vez más relevante. Eso tiene retos regulatorios, tiene retos de mercado, tiene retos de la misma oferta de gas, pero es necesaria. Si no, ¿cómo el sistema garantiza confiabilidad en un periodo de reducción o de menos aportes de renovable de semanas o meses? No hay otra opción que el gas. La incorporación de potencia renovable, al ser un gran consumidor de energía de Ecopetrol, indudablemente, y tener que descarbonizar e incorporar renovables, aporta la transición. Y si en las proyecciones del escenario de transición energética superior de la UDME, del último PEN, estamos hablando que Ecopetrol consumiría el equivalente al 30% de toda la energía eléctrica renovable, su aporte es fundamental. La entrega de energía de terceros a nuestras operaciones, lo mencionamos, de toda la energía eléctrica autogeneramos el 60%, pero compramos de la red el 40%. Y finalmente, pues preparamos el país para los energéticos del futuro. Ejemplo, hidrógeno. Pero no es el único, también están los combustibles de bajas emisiones que se pueden generar a partir de residuos, a partir del mismo hidrógeno y con las nuevas tecnologías. Y para terminar ya, ¿cuáles son esas competencias que tiene Ecopetrol propias y que nosotros las vemos como grandes palancas para poder llevar esto a cabo? Entonces, primero, un fuerte relacionamiento en todas las regiones del país. Ecopetrol tiene presencia en prácticamente todo el país, con los gobiernos locales, con los departamentales, con las comunidades. Lo mencionaban en la presentación anterior, el reconocimiento que tiene la industria de hidrocarburos. Y eso, en buena medida, es también una señal de reconocimiento que tiene Ecopetrol. ISA. ISA es un activo muy importante y con esa misión se adquirió y es la capacidad de aportar a la transición. Además de construir líneas y este eslogan o esta frase que se escucha desde hace ya bastante tiempo: sin transmisión no hay transición. Pero además tiene un gran conocimiento y una gran competencia en el manejo social, no solo en Colombia, en todo el continente. Entonces, un gran activo
con el que contamos para llevar esto. Los Econova, que es la investigación, tenemos 5 iniciativas de este tipo que nos permite avanzar hoy en día en 38 retos de innovación, muchos de ellos asociados a la transición energética necesariamente. El Instituto Colombiano del Petróleo, un gran centro de investigación que ha dado éxito no solo al grupo Ecopetrol en la realidad, en la práctica, sino también al país, y que se busca convertirlo en el Instituto Colombiano del Petróleo y de las energías de la transición, para ampliar su competencia y su alcance a estas nuevas energías. Dow Jones, Ecopetrol, entre las 3 empresas de petróleo y gas del mundo con mejores prácticas de sostenibilidad. Ustedes vieron tal vez la noticia hace algunas semanas. El reconocimiento en la COP28 reciente en Dubái sobre ser una de las principales empresas de petróleo y gas en materia de medición, reporte y metas de reducción de emisiones. Y eso implica un gran esfuerzo detrás para alcanzarlo. Y finalmente, el Hydrogen Council, somos la única empresa de Latinoamérica que participa, que es miembro de su junta directiva, lo cual no solo demuestra nuestro interés en avanzar en la producción de hidrógeno y ganar las competencias, sino que nos permite estar en las instancias donde se discuten y se miran buena parte de las iniciativas que se van a adelantar en temas tecnológicos, normativos, de innovación para el desarrollo de este vector energético. Eso era lo que queríamos contarles. Esperamos poder habernos ajustado a cumplir el objetivo de poder explicar por qué Ecopetrol tiene un rol fundamental en dinamizar la transición energética de nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Riaño, por su presentación. De esta manera hemos llegado al final del primer día de Colombia Genera 2024. Mañana los esperamos muy puntuales a partir de las 8:30 de la mañana. Ya iniciando a las 8:30 de la mañana. Recuerden, por favor, llevar con ustedes sus objetos personales, apuntes, anotaciones, libretas, etcétera. Y simplemente pasen una hermosa noche en Cartagena de Indias.